¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Les pedimos siempre que se suscriban al canal y que pinchen la campanita para que les avise el canal cuando ha subido un nuevo video a su plataforma. Bueno, como siempre nos acompaña el investigador Jorge Costa desde Buenos Aires. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo te va, Claudio? ¿Cómo le va? Nuestro respeto a todos los televidentes y todos los oyentes en un nuevo programa de Verdadera Justicia, aclarando siempre que GB Latam TV significa Giorgio Bon Giovanni Latinoamérica TV. Excelente aclaración. Bueno, como siempre, nuestro programa tiene la base, las enseñanzas espirituales del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni, pero no podemos omitir los hechos determinantes que ocurren en nuestro mundo y que determinan, valga la redundancia, el devenir de los acontecimientos que forman parte de los últimos tiempos. Adelante, Jorge. Bien, Claudio. Como decís, vamos con algunos informes sobre cómo se enrumba esta humanidad o los que conducen esta humanidad hacia una tercera guerra. Creemos que será nuclear. Siempre con la premisa de aclarar que estamos viviendo las profecías de Jesucristo a los apóstoles para los últimos tiempos, sobre todo guerras y rumores de guerra. Vamos con el primer informe sobre el posible uso de armas o armas nucleares en el Medio Oriente. Son tan graves, Andrés, las consecuencias y tan solo se especuló o se simuló con la utilización de 2 bombas. Exactamente, una por país. Efectivamente, esto es lo que podría ocurrir solo con la detonación de una cabeza nuclear, de una ojiva nuclear. El informe lo terminaba resaltando justamente lo que dijo Ban Ki-moon, porque me parece que es el esfuerzo que se debe hacer justamente para salvar vidas y para evitar lo que estamos viendo o lo que hemos visto. Repito, cada uno de los datos está sostenido científicamente. No es que fueron azarosos la publicación de cada uno de ellos. Sí, consecuencias, bueno, lo veíamos recién, que serían gravísimas, ¿no? Y que frustraría también la aparición de vida durante millones de años. Sí, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque desde hace muchos años la amenaza de un enfrentamiento nuclear no asomaba como tan cercana a lo que estamos escuchando y viendo en estos tiempos, porque no solo la posibilidad de un enfrentamiento de estas características está allí latente en Medio Oriente, a partir de lo que ha sido la intervención de Israel y de los Estados Unidos a los fines de limitar el poderío o el posible poderío nuclear iraní, sino que la amenaza de una guerra nuclear ya la hemos escuchado y la venimos escuchando a lo largo por lo menos de estos últimos 3 años y medio en varias oportunidades en relación a otra guerra, que es la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí. Exactamente. Es muy interesante leer el trabajo que todos los años realiza el CIPRI, que es este Instituto de la Paz, que lleva el conteo de cuántas ojivas nucleares tiene cada uno de los 9 países, de las 9 potencias nucleares. Y es muy interesante en el resumen final lo que dice, porque si uno va o se retrotrae varias décadas, uno dice, bueno, ahora hay menos ojivas nucleares que, por ejemplo, hace 10 o 20 años atrás.
pero la potencia de cada una de ellas es muchísimo más importante o más fuerte, o podría producir catástrofes, digamos, mucho más grandes, por ejemplo, que las que detonaron en Nagasaki e Hiroshima. Hay bombas nucleares que son 47 veces más potentes que eso. Estamos hablando de, bueno, Israel, Irán, Rusia, Ucrania. No nos olvidemos de India y Pakistán también. Sí, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Me impactó uno de los datos, ¿no? De los tantos datos que recién veíamos en el simulador. El 15% de los sobrevivientes de un ataque de estas características a los pocos días igual morirían como consecuencia del cáncer. Nada más ni nada menos. Ahí teníamos un informe que nos acerca a conocer un poquito la magnitud de lo que significaría un ataque nuclear con una bomba. El tema es que en el caso de las potencias existe la posibilidad de respuesta. Ese es el problema. Adelante, Jorge. Como vemos, nos estamos acostumbrando como humanidad ya a hablar del posible uso de armas nucleares. Decía el informe, ¿qué pasaría si Israel le tira una bomba atómica a Teherán? La profecía de Jesucristo a los apóstoles para el final de los tiempos, Lucas 21, es al revés. Nos dice, el final es cuando Jerusalén esté cercada o rodeada de ejércitos. Vamos a un segundo informe, siempre con lo nuclear. Agradecemos a todos los periodistas del canal 26 y al mismo canal sobre este informe, cómo Irán se apoyaría en Rusia y China sobre sus posibles armas nucleares. Lo vamos a ver en minuto y vamos a seguir hablando de la cuestión nuclear porque va a ser tema de las próximas conversaciones entre Irán, Rusia y China. Exactamente, y sobre ese tema habló el ministro de Asuntos Exteriores iraní una vez más, porque lo hizo constantemente y sobre todo tras la llamada guerra de los 12 días entre Irán e Israel, y estamos hablando de Abbas Araghchi, porque habló de alguna manera de lo que podría ser la cooperación entre los tres países, ¿no? Entre Irán, Rusia y China, y de esta manera profundizando también la relación entre ellos. Les voy a contar algo a propósito de esta situación en particular, que tiene que ver con una propuesta. Ustedes saben que Rusia ha sido muy activo a lo largo de los años en cuanto al apoyo que le ha dado a Irán en su programa nuclear. Incluso el propio Vladimir Putin lo ha reconocido que Rusia ha enviado sus propios científicos, que ha trabajado en el desarrollo nuclear de Irán, que lo va a seguir haciendo, lo ha dicho el propio jefe de Estado ruso, que va a seguir colaborando con Irán en ese sentido. Ha defendido muchas veces también la soberanía de Irán a los fines de desarrollar su propio programa nuclear y no ha cuestionado la posibilidad de que Irán enriquezca uranio. Esto ha sido planteado en varias oportunidades por el gobierno ruso. Según la información que nosotros tenemos, en el último tiempo, en el desarrollo de la guerra de los 12 días e incluso después, Rusia habría hecho llegar a Washington, a los Estados Unidos, una propuesta para avanzar en un acuerdo entre Irán y los Estados Unidos. Y Rusia podría modificar, a partir de lo que ha sido históricamente en la última década su postura, podría modificarlo para que ese acuerdo implique que Irán tenga un programa nuclear, pero que ya no desarrolle el enriquecimiento de uranio. Esto habría sido comunicado por Rusia a los Estados Unidos días atrás y probablemente forme parte de estas conversaciones que estamos ahora contando en el próximo encuentro en que va a sumarse también el gobierno de China. Sí. Lo que estás informando, Sebastián Ornella, tiene relación directa a lo que ya había hecho público el propio Vladimir Putin, el propio Kremlin, al asegurar que Rusia se comprometía, si así lo aceptaba Estados Unidos e Israel, a empobrecer el uranio enriquecido hasta un 60%. Para usarlo militarmente en una ojiva nuclear, el enriquecimiento tiene que ser del 90%, e Irán se había comprometido, que después violó eso porque se retiró de ese tratado, a enriquecer uranio hasta menos del 4%.
Y Rusia, vos recién decías, Sebastián, presentando este plan, porque recordemos que se postuló como, por decirlo de alguna manera, como mediador, ¿no?, ante este conflicto. Y este tema será abordado en las próximas horas en el encuentro que mantendrán los cancilleres de los tres países, reiteramos, de Rusia, de Irán y de China, en el marco del encuentro de la Asociación de Coordinación allí en Shanghái. Exactamente. ¿Cuándo comenzó a enriquecer uranio más allá de casi el 4% Irán? Bueno, cuando Estados Unidos en el año 2015, durante la primera presidencia del presidente Donald Trump, se retiró del tratado y lo hizo con una frase muy contundente que a lo largo de los años se ha visto que tenía razón Donald Trump en ese momento. Dijo, Estados Unidos se retira porque lo único que van a conseguir con este mal acuerdo es que Irán construye una bomba atómica. Y estaba en camino a hacerlo. Estaba en camino a hacerlo, al menos así lo dieron a conocer los distintos informes que hablaban de esa posibilidad como algo realmente muy, muy concreto. Habrá que ver a esta propuesta de Rusia, que según diversas fuentes ya fue llevada a la mesa a los Estados Unidos, si efectivamente el régimen iraní está de acuerdo en hacerlo, puede sostener también esa postura, y en qué condiciones políticas internas está Irán como para poder llevar adelante esta proposición que haría Rusia, que incluso trasciende, que no solo se la comunicó a los Estados Unidos, también le habría comunicado exactamente lo mismo a Francia, en estas conversaciones que se habrían dado de manera extraoficial por canales diplomáticos, pero sí de manera extraoficial. Por ahora, la reunión en Oslo, que estaba prevista en su momento y que se había rumoreado como una posibilidad de concretarse entre Estados Unidos e Irán, no se realizó, no hay fecha de realización, pero reiteramos, los canales diplomáticos, incluso algunos de ellos de manera informal, están trabajando por estas horas ante la posibilidad de establecer algún tipo de entendimiento en un tiempo muy lejano, no muy lejano. Si analizamos lo que decimos allí en la pantalla, en el graph, Irán dice que abordará con Rusia y China la situación de su programa nuclear. Rusia y China son dos potencias nucleares. Estados Unidos, que está involucrado en el tema, es otra de las 9 potencias nucleares. Y Francia, que acabas de nombrar, también es otra potencia nuclear. E Irán quería ir en ese sentido y ser la 10ª potencia nuclear. Por eso cuando decimos el peligro inminente, latente que hay en el mundo sobre una confrontación nuclear, es cierto. Y se puede palpar justamente al analizar los países que están involucrados, y obviamente muchos de ellos quieren no llegar a esta confrontación. Interesante el video que nos habla de esa reunión clave entre Rusia, China e Irán. ¿Qué tienen que conversar ellos? Rusia es un aliado estratégico de Irán. China es un aliado económico de Irán, importantísimo para su programa de la ruta de la seda. Es fundamental. Además, es un proveedor de petróleo. Entonces, hay grandes intereses de Rusia y China ahí. Y por cierto, de Estados Unidos e Israel, porque el control de Irán le permite controlar Eurasia, que se llama, que es el Medio Oriente. Siempre se dijo, históricamente, desde hace más de 100 años, de que para controlar el mundo había que controlar Eurasia. Eso lo dijeron las grandes analistas y las élites que trabajan para las élites económicas. Esa es la importancia de esa reunión. Adelante, Jorge. Reiteramos, debemos concentrarnos y tomar conciencia de este tipo de noticias, siempre teniendo presente lo dicho por Jesús a los apóstoles para el final de los tiempos. Guerras, rumores de guerras. El final es cuando Jerusalén esté cercada o rodeada de ejércitos. Lucas 21, traducido a palabras de hoy, cuando Irán le tire la bomba atómica o una bomba atómica a Israel. Ahí está el final. Todo indica que Irán ya tiene su bomba nuclear.
Vamos a un tercer informe sobre el líder de Irán, Ali Khamenei, cuando hace referencia este líder al ataque que le hizo Irán a Estados Unidos, se refiere prácticamente al último día entre los misiles de Irán hacia Israel y de Israel hacia Irán, cuando Irán manda un misil a una base de Estados Unidos en Qatar. A eso se refiere. Vamos con el informe. Bueno, hay tantos altos al fuego que dicen que tendrían que darse, ¿no? El alto al fuego ya parece un mantra a nivel mundial porque lo podemos aplicar para donde miremos en el mundo. Alguien está hablando de que tiene que darse un alto al fuego. Y seguimos en la zona y tiene que ver con lo que está pasando con Khamenei, que hoy hizo una declaración bastante fuerte, reapareció, habló en contra de Estados Unidos, habló en contra de Israel, dijo, estamos listos, sí hay que enfrentarlos. این در نظر داشته باشید کارهای ضربه متقابل ما با آمریکا ضربه خیلی حساسی بود. حالا انشالله مقداری میگذره، حالا یک چند ماه یا چند سال من نمیدونم، سانسورها برطرف میشه، بعد معلوم میشه ایران چیکار کرده. اون مرکزی که مورد تهاجم ایران قرار گرفت مرکز فوق العاده حساس آمریکا تو این. Bueno. Ahí dice Khamenei, Claudio, dice Khamenei, que cuando se levante la censura, esto es, cuando realmente Estados Unidos informe sobre la destrucción de los misiles de Irán a la base de Estados Unidos en Qatar. Correcto. Adelante. Bien, vamos con un cuarto informe sobre, alarmante los informes, lo dicho por el expresidente de Rusia y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, donde podría aconsejar a su presidente Vladimir Putin de hacer ataques preventivos. Esto es muy delicado. Adelante con el informe. Grave advertencia del expresidente ruso Dmitry Medvedev. Dijo que podría en un futuro avanzar en la idea de sugerirle a Putin ataques preventivos contra Occidente. Sostuvo que se está librando desde Occidente prácticamente una guerra a gran escala contra Rusia, por lo que Moscú debe responder de lleno y, si es necesario, lanzar ataques preventivos. Tenemos que actuar en consecuencia, responder plenamente y, si es necesario, lanzar ataques preventivos, dijo Medvedev. El ex funcionario, actualmente vicepresidente del poderoso Consejo de Seguridad ruso, tachó de completa basura las declaraciones de dirigentes occidentales de que Rusia podría atacar a Europa. Permítame recordarles que nuestro presidente ha declarado inequívocamente que Rusia no tiene intención de luchar contra la OTAN ni de atacar a Europa, dijo Medvedev. Bueno, ese ha sido siempre el temor, o por lo menos eso es lo que dicen, eso es lo que aluden, esa es la excusa para aumentar los presupuestos militares y robarle a la gente todos los derechos sociales. Rusia nunca ha tenido intención de atacar a Europa, lo han dicho públicamente, históricamente lo han demostrado. Rusia no tiene más que 2 bases militares fuera de su país. En cambio, Estados Unidos tiene 856 bases militares fuera de su país. Eso habla un poquito del comportamiento y la intención de cada uno de ellos. Adelante, Jorge. Bien, hablaste de presupuestos militares. Escuchemos a este fundamentalista de la industria de la muerte, el presidente francés Emmanuel Macron, que acaba de decir que destinará
plata de sus contribuyentes, de los ciudadanos, al presupuesto para defensa, esto es en lo militar, de 64.000 millones de dólares. 3.500 en el gasto militar en el presupuesto 2026 y 3.000 más adicionales para el presupuesto 2027, para llegar en ese mismo año 2027 a los 64.000 millones de euros. Adelante con el informe. Bueno, y en estas horas hubo diferentes gestos, que los vamos a ver, y declaraciones, ¿no? Habló el presidente Macron antes del desfile del 14 de julio en París, en la bellísima París, y dijo que la libertad, como nunca, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial, estuvo en riesgo. Y generó un análisis de la situación, de por qué Francia debía rearmarse y duplicar su presupuesto en defensa. Lo escuchamos. Le budget des armées en 2017 était de 32 milliards d'euros. S'ajoutera à la loi de programmation militaire actuelle un effort de 3,5 milliards d'euros en 2026 et de 3 milliards d'euros supplémentaires l'année suivante. Nous consacrerons donc 64 milliards d'euros pour notre défense en 2027. C'est le double du budget dont les armées disposaient en 2017. Regardez encore ces derniers mois l'accélération des événements, les bombardements sur l'Iran, les combats entre l'Inde et le Pakistan, avec sans doute l'un des combats aériens de la plus grande intensité des dernières décennies. Les à-coups dans le soutien américain à l'Ukraine, la guerre commerciale entre alliés dans ce même contexte. Oui, nous assistons au retour du fait nucléaire, de la prolifération des conflits majeurs. Et au fond, soyons simples. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. La nation, pour cela, doit être plus forte. Car c'est à la nation avant tout de défendre la nation. Qué terrible, la verdad que eso que me dijo el presidente francés, para defender la libertad hay que ser temido, y para ser temido hay que ser fuerte, o sea, llenarse de armas. Esa es la mentalidad no solo del presidente francés, sino de todos los líderes mundiales. Y más que de los líderes mundiales, de las élites que están buscando mantener sus privilegios y temen el nuevo orden mundial que se avecina a pasos agigantados. Adelante, Jorge. Como se vio en el informe, este fundamentalista de la muerte sigue, como muchos, hablando de armas nucleares. 64.000 millones de euros para la defensa, para lo militar. ¿Y la salud? ¿Y la vivienda? ¿Y las comidas? ¿Y la infraestructura del país? Como vemos, reiteramos, y no nos vamos a cansar de decirlo, esta élite que maneja este mundo nos llevará a una tercera guerra mundial y creemos que es nuclear.